Hay como muchas expectativas o muchas personas también enseñándote cómo debería ser mamá hoy en día. Y las redes hacen mucho daño también, porque vemos una imagen que es un recorte de la realidad de una persona y detrás de escena no tienes ni idea lo que está pasando. O sea, siempre vemos mamás que sus hijos están impecables, que están bien vestidos, ellas están hermosas, con las uñas hechas, y dices, bueno, si ella puede hacer todo esto, ¿cómo yo no puedo con lo mío? Este podcast es patrocinado por Créetelo, una comunidad para emprender con confianza. Credit Junkies, la academia financiera más grande de los Estados Unidos en español. Y por mí, entra a alelobatón.com para enterarte de las conferencias, el book club y más eventos para empoderarte. Ser mamá no debería significar olvidarte de ti, pero en la rutina, el caos y la exigencia, muchas mujeres se desconectan de lo más importante, su propia voz. Hoy hablamos de reconectar con tu autenticidad, encontrar calma en medio del ruido y construir una maternidad que también te abrace a ti. Porque cuando una mamá se escucha, una nueva versión de ella florece y su familia también. Esto es Power Talks con Diana Averbuch. Ay, me encanta tenerte acá. Gracias, Ale. En verdad. Qué lindo. Me llama mucho la atención quién era Diana antes de ser mentora de mamás. Bueno, yo me dediqué 15 años a trabajar en moda. Tenía una carrera muy sólida, viajaba por el mundo en business, compraba ropa, iba a fábricas, diseñaba y me encantaba mi trabajo. Y yo pensé que toda la vida me iba a dedicar a eso. Y algo pasó en el medio que hizo que yo transforme completamente mi vida profesional a los 40 años. Y estoy muy feliz con ese recorrido y lo que conseguí hoy en día. Pero bueno, requirió mucha valentía y bueno, fue un proceso. ¿Y qué fue eso que pasó para que tuvieras que cambiar tu carrera? Bueno, yo tengo 3 hijos, soy mamá de Lucas, Lola y Adam. Y mi primer hijo, Lucas, nació con una condición que se llama síndrome de Angelman, que es bastante complejo, bueno, toda la dificultad que él tiene. Y yo estaba en ese mundo de moda, muy superficial, donde todo era ya, todo era rápido, todo era muy grave si no había un pantalón verde y era un drama. Y bueno, a mí esta noticia me invitó a replantearme un montón de cosas de la vida. Ujú. Y bueno, primero tuve que dejar mi trabajo porque no lo podía sostener, porque yo estaba muy mal, muy triste, procesando un duelo. Y en esa época busqué ayuda para mí, no la encontré. Me costó mucho salir del lugar en el que estaba. Y poco a poco me fui recomponiendo, buscando herramientas yo solita y buscando cosas que me podían servir. Me empecé a formar en un montón de disciplinas, de inteligencia emocional, cómo conectar con el cuerpo, neurociencia, cuál es la biología de nuestro organismo que hace que nos enfermemos o que podamos sanar. Empecé a aprender todo lo que se cruzaba por mi camino para mi propia sanación, Por el diagnóstico de tu hijo. por el diagnóstico de mi hijo y porque yo estaba muy triste. O sea, yo estaba mal y yo había buscado terapia y coach y nada me servía porque yo seguía estando como en un pozo y además con la necesidad de estar bien porque tu hijo te necesita y tienes que hacer un montón de cosas y tienes que aprender de terapias, de epilepsia, de ¿De alimentación. qué va este diagnóstico que te dieron? Bueno, él tiene epilepsia, Lucas no habla, no tiene nada de lenguaje oral, entonces yo prácticamente le leo la mente para entender qué necesita. Empezó a caminar con 3 años, o sea que los primeros años fue de hacer mucho fisioterapia, ayudarlo a subir escaleras, bajar escaleras, su tono muscular era muy, muy flojito, él ahora corre, pero en ese momento yo no sabía ni siquiera si iba a poder caminar. Además, tiene hiperactividad durante el día, entonces no para, o sea, no puede estar 5 minutos con atención sostenida en algo y además a la noche no duerme. Se despierta por ahí 3 veces en una noche y yo llevo 12 años así, durmiendo de esta manera, Súper retador. muy retador y entonces a mí eso me obligó a empezar a desarrollar herramientas y cosas que me pudieran servir para poder sostener ese nivel de dificultad y poder sobrevivir a eso, porque el reto era mucho más grande que mis habilidades. Entonces me comprometí con ser la mejor mamá que podía ser para él y empecé a aprender todo eso para mí.
O sea, yo Ya. siempre digo, yo invertí como $20.000 en mi bienestar, porque era todo lo que me servía. Un curso de Tony Robbins, yo lo compraba. Un curso de Byron Katie, ir al retiro de no sé quién, Joe Dispenza. Y yo empezaba a rodearme de estas personas con esa sabiduría y decía, todo esto que me sirve me hace bien a mí y hace que yo pueda sostener el nivel de dificultad de mi maternidad más mi trabajo, porque no se puede frenar todo, ¿no? Y más mi pareja, y más vivir lejos de mi familia. Era un montón. Entonces, durante la pandemia, Ujú. cerraron las fábricas, yo no tenía nada para hacer y dije, voy a hacer una cuenta de Instagram. Todos tienen una cuenta de Instagram. Yo ni siquiera tenía redes en ese momento. Todo lo hacías offline, como Sí, fuera no de me las redes. importaba, estaba en otra galaxia yo. Yo trabajaba en moda, tenía una consultora, o sea, estaba en otro universo, no era emprendedora porque tenía mi consultora, pero no necesitaba estar vendiendo, o sea, yo tenía mis clientes y ya está. Listo. Era muy simple. Em, entonces creé la cuenta un poco por diversión, jugando, sin ninguna expectativa, y empecé a compartir mi proceso, las cosas que me habían servido. La misma cuenta que tienes ahorita. La misma cuenta que tengo ahorita, que todavía algunos videos y algunos posts los dejo porque me recuerdan esa valentía que tuve en ese momento de decir, Ujú. o sea, acá hay algo, esto puede servirle a un montón de personas, pero nunca pensando que esto iba a ser mi trabajo actual, para nada. Pero, esto nunca lo conté, y para emprendedoras esto les va a hacer mucha gracia. Yo un día estaba en esa época en Instagram, no había publicidad, era todo muy, muy orgánico y yo no entendía nada de marketing. Entonces me apareció como un cartelito de alguien que decía, busco 5 personas que quieran vivir de su propósito. Y yo dije, yo. Y con esa ingenuidad, En el 2020, en el pues. 2020 tuve una llamada de estas de ventas con un americano que era excelente vendiendo y compré un programa de $6.000 que te enseñaban a crear como tu programa Ya. para acompañar personas. Y yo dije, bueno, lo hice con muchísimo miedo, pero claro, este señor me vendió tan bien que me decía, bueno, pero si tú tienes 4 clientas, ya lo recuperas. No vas a tener 4 clientas en 3 meses, porque duraba 3 meses. Y le digo, no, es que mi marido me mata, me va a matar, que yo hice esta inversión. Me dice, bueno, pero en 3 meses lo recuperas y ya él va a estar contento. Dije, ah, bueno, como que me sonó bien. Pagué, ahí pasé la tarjeta, no dormí en toda la noche, me desperté a la mañana y dije, esto lo tengo que cancelar, ¿qué estaba haciendo? Porque esta gente es muy buena vendiendo y tú caes. Eso es lo peor, esa Si eres muy culpa. ingenuo, claro, es como que dices, y te lo pintan todo, bueno, ¿y qué va a pasar si tú sigues así y no vives de tu propósito? Hay muchas mujeres que necesitan esto que tú tienes para ofrecer y tú dices, sí, verdad, todo Ujú. verdad. Entonces, bueno, compré ese curso, al otro día me quise salir, me volvieron a convencer de quedarme y dije, bueno, en estos 3 meses necesito recuperar el dinero. Y a mi marido no le conté. Es que de verdad no hacía sentido, ¿no? O sea, explicarle que yo iba a hacer esto. No conocía una sola persona que viviera del coaching. O sea, todas las personas que habían estudiado conmigo, que querían hacer esto, no vivían de esto. Era como un side job, Ya. alguna cosa, o lo hacían más por propósito, por hobby, pero no era un trabajo, Un un negocio. negocio que ellos creyeran que iban a poder vivir de eso. Ni yo tampoco en ese momento. Pero bueno, este señor me lo mostró todo muy fácil. Entonces fui la mejor alumna y le devolví, pude facturar esos $6.000 en esos 3 meses. Yo dije, bueno, si pude hacer esto, acá hay algo que a la gente le sirve, porque empecé a explicar de qué iba mi programa. Bueno, me compró una mamá. Primero, las mamás que llegaban a mí eran mamás que tenían hijos con alguna condición, que les pasaba lo mismo que me pasó a mí, que no encontraban quién las pueda sostener con Ujú. ese nivel de dificultad y que haya resonancia, porque es muy difícil contarle lo que a ti te está pasando a alguien que no lo vivió. O sea, que sí encontraste tu propósito. Encontré totalmente mi propósito, pero accidentalmente, y en ese momento requirió mucha valentía de mi parte, porque fue como apostar a algo que yo no tenía ni idea lo que estaba haciendo. Y lo que te digo, yo no sabía hacer un video en Instagram, o sea, no sabía nada, no sabía editar, no sabía absolutamente nada de marketing ni siquiera. Pero bueno, en ¿Y te este daba miedo programa no vivir de tu propósito? no me daba miedo no vivir de mi propósito. Yo sentía que mi propósito era importante y que yo necesitaba que otras mamás me conozcan, porque es terrible estar pasándola muy mal y
querer estar bien y no encontrar quién te pueda ayudar. Es terrible. Entonces yo siento que mi propósito es más grande que yo. Y por eso toda la incomodidad, porque yo tenía un trabajo en el que estaba, pero acomodadísima, así, como en este sofá. Súper cómoda, tranquilísima, era fácil, trabajaba pocas horas. Y lo otro requirió un montón de fuerza de voluntad de mi parte, poder personal, aprender muchísimas cosas, salir de mi zona de confort, pero así como tirarme directamente afuera de la zona de Mucha confort. valentía. El primer video que hice casi me muero, o sea, taquicardia, hice un vivo. Y recuerdo el día que hice ese vivo, que me temblaban las manos. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Todo, bueno, usando unos filtros rarísimos. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero bueno, también esa inconsciencia creo que hizo que conecte con las personas, porque a veces cuando no sabes nada, eres más genuina y más auténtica. Entonces yo simplemente decía, mira, yo tengo este nivel de dificultad, llevo 10 años formándome y ahora estoy muy bien. Esto es lo que tengo para ofrecerte. Te enseño cómo yo lo hice. Claro. Y bueno, empezó a llegar una mamá, otra mamá, otra mamá. Después empezaron a llegar a mí mamás que no tenían hijos con ninguna condición. Pero es que para todas las mamás es lo mismo, porque para una mamá que tiene un hijo que es muy tímido, un hijo con sobrepeso, un hijo que al final los hijos nunca son lo que esperamos, porque tenemos expectativas muy distorsionadas, porque los hijos vienen con un montón de cosas que no podemos prever. Entonces esas mamás al final necesitaban exactamente lo mismo y empezaron a hacer mi programa, mamás que en papel tenían una vida perfecta, pero por algún motivo la estaban pasando mal, no estaban disfrutando de su maternidad. Dai, ¿y por qué crees que muchas mujeres que son mamás se sienten que están fracasando, que se sienten solas? Ese sentimiento que acabas de describir. Por las expectativas distorsionadas de lo que podemos llegar a ser. Hay veces que hay una idea muy loca de que tenemos que hacerlo todo, tenemos que poder con todo y tiene que además salir perfecto. Y la vida es imperfecta. No sé en qué momento entró este chip de que las madres tenemos que siempre hacerlo todo bien. Y si no lo hacemos bien, nos castigamos muchísimo y somos la peor madre, ¿no? Le grité a mi hijo. Y yo a veces veo mamás que, bueno, un día se desbordaron, gritaron, besitos, no pasa nada. Pero nos tratamos muy mal a nosotras mismas, porque creo que pasamos de un paradigma por ahí de padres más descuidados, más irresponsables en su maternidad, ¿no? Que por ahí hicieron lo que pudieron, con lo que sabían, y ahora que tenemos tanta información, tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien. Sí, sí, yo no soy mamá todavía, pero me pasa que siempre pienso, cuando vaya a ser mamá, tengo esos pensamientos y todavía no soy mamá. Hay como muchas expectativas o muchas personas también enseñándote cómo debería ser mamá hoy en día. Y las redes hacen mucho daño también, porque vemos una imagen que es un recorte de la realidad de una persona y detrás de escena no tienes ni idea lo que está pasando. O sea, siempre vemos mamás que sus hijos están impecables, que están bien vestidos, ellas están hermosas, con las uñas hechas, y dices, bueno, si ella puede hacer todo esto, ¿cómo yo no puedo con lo mío? ¿No? Y nos castigamos mucho y hay mucha culpa, hay mucha Mucha frustración, autoexigencia. muchísima. Para mí es la exigencia lo que nos destruye, porque esas ganas de hacerlo bien hace que lo hagamos muy mal. ¿Por qué? Porque esa exigencia, yo siempre explico algo que se llama como el círculo del malestar, que me lo inventé yo, pero que parte de esta necesidad de perfección, de exigencia, de hacerlo todo bien, lo que hace es generar muchísima carga mental, porque estás todo el tiempo, ¿no? Pensando, ¿y qué tendría que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer mejor? ¿Y qué va a pasar? Y vamos a hacer la lonchera así, y mañana tiene que salir al parque, y mañana tiene que hacer tal actividad, porque si no estoy ¿Y fracasando y cómo estoy uno identifica fallando. ese momento? Ay, porque en el día a día realmente, y creo que sirve para todo, tanto en este caso que estás hablando de la maternidad, como en los negocios. ¿Cómo identificamos que esa autoexigencia está siendo tóxica para nosotros? Porque la estás pasando mal y te tenés que dar cuenta, porque esto trae mucha carga mental. Esa carga mental lo que hace es que estés agotada, que estés súper cansada y que la excusa sea, estoy cansada porque hago muchas cosas, pero no es verdad. Es porque tu carga mental es tan grande que en tu mente estás haciendo muchas cosas, pero por ahí no estás accionando tanto, estás perdiendo un montón de tiempo, ¿no? En tu diálogo interno, lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer allá, y no acciono, y procrastino. Todo esto me genera una culpa tremenda, Ujú. tremenda. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo mal, porque me estoy fallando. Desde este lugar, con la vara tan alta de exigencia, siento como que no llego a cumplir mis expectativas. Entonces, ¿qué hago? Hago más, porque lo estoy haciendo mal y no estoy haciendo suficiente, entonces hago mal.
Y esto es un círculo que termina o en un ataque de ansiedad o en un agotamiento total en el cual terminas soltando todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar el listón y empezar a vivir más cómodas en la imperfección, en poder hacer lo que podemos, en celebrarnos los logros, celebrarnos también cuando nos sale más o menos. No pasa nada porque estamos aprendiendo. Nada es un fracaso al final, tú lo Claro, sabes, ¿no? claro. Todo es parte del aprendizaje. ¿Y ¿Y qué quién no tuvo rituales? fracasos? 100%, 100%. ¿Y qué rituales recomiendas para reconectarnos con nosotras mismas y salir de ese caos que estamos constantemente? Ay, rituales, no sé, es un estilo de vida, es cambiar tu estilo de vida. Yo vengo de ese equipo, yo era el equipo de las perfeccionistas, de las autoexigentes, yo era estas overachievers, en mi trabajo tenía que hacerlo todo muy bien y lo transformé en vez de que mi objetivo sea ser la mejor o ese logro, es disfrutar del proceso, disfrutar del camino. Este es mi objetivo hoy en día. Si consigo lo que quiero, buenísimo, lo voy a celebrar por todo lo alto. Pero si no, todo el aprendizaje que yo me estoy llevando en el proceso no tiene precio. Y si no hago ese recorrido, tampoco voy a llegar nunca a conseguirlo, ¿no? Y a veces también la vida va dando giros, ¿no? Y no es una Ujú. línea recta. Y a veces, bueno, te tumba para un lado y tienes que recolocarte y volver a tu eje y seguir avanzando. Y la gente que consigue cosas grandes se equivocó millones de veces, son las que más se equivocaron. Entonces es empezar a tener más tolerancia también a que no nos salgan tan bien las cosas, ¿no? Y que no nos toque el ego. Porque yo siento que cuando algo no me sale, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un montón de cosas que también no dependen de mí. A veces son las circunstancias, a veces hay gente que tiene un golpe de suerte y por eso le va bien, no tiene tanto Ujú. que ver con ella. Y yo siento que siempre co-creamos con el universo, entonces yo pongo mi parte, pero después tengo que soltar y Y confiar. confiar. 100%. Dai, cuando te dan ese diagnóstico y te toca, bueno, todo este camino de entender, aprender, incluso llegaste a reinventarte. Hoy en día, ¿cómo manejas tanto la parte profesional, que ahora tienes este emprendimiento, y la maternidad hoy de 3 niños? ¿Cómo, cómo lo sostienes? Bueno, primero, para mí lo más importante es aprender a gestionar muy bien, no nuestro tiempo, nuestra energía. Porque a veces lo que nos drena energía son un montón de cosas que podríamos empezar a tachar de la lista, dejar de hacer, porque no Ujú. están alineadas con la vida que queremos, con las cosas que necesitamos, con las personas de las cuales queremos rodearnos. Entonces yo todo lo que hago lo elijo con mucha conciencia, o sea, mi tiempo es valiosísimo. Entonces, si yo le voy a dedicar un café a alguien, es porque siento que a mí me va a aportar algo y que es bueno para esa persona también, evidentemente, ¿no? Que sea Pero win-win, hay un ganar, ganar. win-win y si siento que no, digo que no. Y si hay algo en mi negocio que me es incómodo hacer, no lo hago. Y si hay algo que me requiere demasiada energía y siento que me va a hacer mal porque va a desestabilizar todas las otras áreas de mi vida, tampoco lo hago. Y soy muy intencional con lo que sí hago. Y yo creo que a veces las emprendedoras toman malas decisiones ¿Cómo cuáles? y como hacer cosas que no aportan valor, que no mueven la aguja de tu negocio. Ujú. Y a veces yo hago esta pregunta, ¿no? Es como, ¿realmente esto mueve la aguja en tu negocio? ¿O son tareas y cositas? Y muchas veces estamos distraídas como en un montón de cositas, ¿no? Mis clientas se ríen, yo digo mucho cositas. Son cositas, o sea, te pasaste el día haciendo cositas, ¿no? Y yo también esto lo tuve que aprender, porque a mí me encanta hacer un montón de cosas operativas de mi negocio que las puede hacer perfectamente otra persona. Y yo las hacía todas. Ujú. Y decía, "Ay, claro, es que esto es súper divertido". De pronto, cuando mi negocio exigía hacer algo mucho más demandante, como por ahí crear mi podcast, ahí encontraba un montón de excusas para no hacerlo. Ay, no, que es muy difícil, que requiere mucho tiempo y no tengo el micrófono y no tengo esto, lo otro. Claro, porque eso tu mente no lo quiere hacer. Nuestra mente es muy Porque es perezosa. incómodo, claro. Porque a nivel de neurociencia, la mente es perezosa. Todo lo que nosotros queremos conseguir y lograr es con esfuerzo. Es como hay mucha resistencia que hay que vencer. Entonces, claro, hacer las cositas, todas hacemos eso, ¿no? Esa parte como más simple. Por eso muchas también se quedan encajadas en trabajar en su programa, ¿no? O formarse mucho. Hay gente que es eterna formadora, ¿no? Que hace este curso y otro curso y otro curso y nunca sale a vender su producto. No, es que me faltaría aprender esto y son todas mentiras.
es que eso te es fácil. Tu zona de confort es estudiar. A mí me encanta estudiar, yo podría Uy, a mí siempre también, estudiando. a mí también. Claro, ¿por qué? Porque eso no te expone de ninguna manera. Es mucho más incómodo mostrarte en redes, vender, decir tu precio, respirar hondo y decir tu precio y que no se te mueva un pelo porque sientes que el valor de lo que ofreces está totalmente alineado con ese precio. Todo esto, wow, requiere mucho más coraje, ¿no? Súper más, súper, porque ya es la parte de tomar acción. Y eso, a mí me encanta hablar de eso porque al final eso es lo que va a ayudarnos a conseguir lo que queremos. O sea, podemos saber muchas cosas, pero como tú dices, si el mundo no lo sabe, si no lo estoy poniendo al servicio, realmente pues eso no va a pasar nada. Que tú lo hiciste, encontraste tu propósito y entiendo que hoy también ayudas a esas mamás a que encuentren el suyo. ¿Cómo lo haces? En realidad mi programa no está tan orientado a que encuentren su propósito, sino más que encuentren cuál es la vida de sus sueños y que crean que la pueden conseguir, incluyendo todo, no solo ese propósito, ¿no? Que Ya. todo pueda estar en armonía, que puedan tener una vida de pareja saludable, buena, bonita, porque en general las madres también, la pareja es para lo último, que puedan nutrir ese vínculo con sus hijos y estar presentes de verdad cuando están con ellos. La mayoría de las mamás están con sus hijos con la mente en cualquier parte. Entonces digo, bueno, eso es una pérdida de tiempo para ti, porque estás, pero en verdad no estás. ¿Por qué no estamos al 100% Y ahí? luego viene la culpa. Pero obviamente, y viene la culpa y además los hijos se dan cuenta cuando tú no estás presente. No puedes disimular. Los hijos se dan cuenta porque es energético. Ellos se dan cuenta si mamá tiene la cabeza en cualquier lado. Cuando yo estoy un poco con carga mental o Ujú. preocupada por algo, mis hijos van y tiran algo, me pintan una pared. Llama la atención. Claro, por supuesto. Entonces los hijos que a veces tienen muchos temas de conducta, no es casual, porque mamá está en cualquier cosa. Y muchas madres están ahí y están pensando en que tienen que recoger. Ay, es que todo esto después hay que recogerlo y mira cómo está la casa y luego tengo que cocinar y luego tengo mails que responder y entonces no estás aquí, no estás allá. Entonces en mi programa lo que hacemos es también aprender a eso, a estar presentes Ujú. en todo lo que estamos haciendo de manera muy intencional. Y esto te da paz y te permite sostener mucho más también, porque hace que tu cuerpo esté saludable. Nadie puede estar y no estar todo el tiempo. En algún momento tu mente explota. Demasiado. Day, ¿a ti te ha Mm. pasado en este proceso de tener negocio y acompañar a mamás que has sentido culpa por tu éxito profesional? La verdad que no, no. Siento que todo lo que llega a mí me lo merezco. Me encanta porque en Power Tax nos los merecemos Somos todos. todas creídas acá. Sí, 100%. Pero sí hay muchas Sí. mujeres que no, que les pasa lo contrario. ¿Qué has identificado tú en tus consultorías y en tus mentorías y cómo ayudas a esas mamás que sí sienten culpa por desarrollarse profesionalmente o crecer? Lo que sienten culpa es por irse a trabajar, básicamente. Después, si les va bien o no les va bien, las mamás que trabajan conmigo son tan exigentes consigo mismas que ni siquiera ven que son exitosas o que les va bien, porque siempre ven lo que les falta. Entonces, mi trabajo es empezar a mostrarles todo lo que sí consiguieron. Hoy justamente fui a grabar un podcast con una clienta que hizo mi programa el año pasado y su sueño era tener un podcast. Y por fin lo consiguió, ¿no? Y digo, bueno, es un montón, este es el éxito, ¿no? Y ella es como, bueno, pero no es tan grande como me gustaría, es que lo empezaste hace 2 meses, ¿qué estás esperando, no? Entonces, claro, ¿qué es el éxito? Para mí la palabra éxito es muy mm, ambigua, ¿no? Y el éxito, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito no es tener muchas seguidoras en Instagram. No sé, el ¿Qué es éxito, para ti el éxito? para mí el éxito es vivir alineada con mi propósito y que todo lo que yo haga en mi vida tenga integridad. Para mí esto es básico. Si yo estuviera enseñando algo que no practico en mi vida, me querría morir. Aunque sea millonaria y estuviera ganando muchísimo dinero y tuviera clientas así que me salen por todos lados sin hacer nada, yo la pasaría súper mal. Porque no hay dinero que me pague mi mi Ujú. paz conmigo misma y con mis valores. Entonces, para mí, mientras yo pueda vivir una vida donde todo está en coherencia, es el éxito. Yo ahora me siento muy bien con la vida que construí, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio también en el medio, y tuve que resignar un montón de cosas para llegar a estar hoy como estoy. Pero siento que
todo lo que hago hace sentido para mí, porque para cada persona hace sentido algo distinto, ¿no? Para ti quizás, no sé, en este momento de tu vida, meterle un montón al trabajo y estar full enfocada en eso, es lo que te toca ahora. Ujú. Para mí no, yo trabajo hasta las 4 de la tarde, punto. ¿Por qué? Porque mi prioridad número uno es pasar las tardes con mis hijos. Para mí eso es súper importante. Entonces yo monté también una estructura en mi negocio que me permite hacer eso. Y muchas veces podría vender más, tener más programas, hacer muchísimas más cosas. Elijo no hacerlas, porque yo quiero que haya un equilibrio en mi vida. No quiero que todo sea trabajo o todo sea estar con mis hijos, ¿no? Quiero poder sentirme cómoda alineando estas dos cosas. Y también la vida va cambiando. Entonces Ujú. ahora es esto para mí. Quizás cuando sean más grandes, bueno, voy a poder tomar nuevos retos, animarme a otras cosas más grandes. Pero bueno, poquito a poco también, bueno, va creciendo orgánicamente y yo siento que también que el universo te da lo que puedes sostener. 100%. Y yo me siento muy identificada contigo con el propósito y el éxito. Me pasa igualito, que es como si yo siento que no estoy haciendo algo que yo genuinamente quiero o deseo o Mm, siento que me da propósito, me pasaría igualito que siento que me muero o no lo soportaría. Y creo que buscar eso y ayudar a las personas a conseguirlo, mm. me siento súper conectada. Y hablando ya de la maternidad de las mamás, a mí me pasa algo también, es que uno se hace una mente, ¿no? Como que, ok, ¿cómo va a funcionar esto? Yo personalmente, que todavía no soy mamá, cuando digo una mente me refiero a que proyecto, ¿cómo quiero que Mm, esto pase? sí. Porque veo a otras mamás como lo hacen. En tu experiencia, ¿cómo funciona el tema de delegar tareas, por ejemplo, con los hijos, mamá, papá? Hoy en día, ¿cómo tú lo ves actualmente y cómo funciona? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Es que para mí todo está bien. Todo está bien, no es que hay una receta. Si tú quieres que el papá y la mamá, los dos se ocupen por igual de sus hijos, está perfecto. Si tú quieres una estructura de vida en la cual tu pareja trabaja más horas y tú te ocupas más de tu casa y de tus hijos, también está bien mientras a ti te haga feliz. Ese es el punto, que yo muchas veces le pregunto a las mamás, bueno, ¿qué es para ti ser buena mamá? ¿Qué es lo que a ti te Ujú. hace bien? Y no saben. Y entonces van en piloto automático y de pronto se encuentran con una vida que no es la que querían, ¿no? Porque fueron postergando un montón de cosas, fueron accediendo, fueron siendo muy complacientes con muchas cosas, entonces se encontraron por ahí maternando 100% y su pareja creciendo en su vida profesional, ¿no? Que hay muchas mamás que para ellas no es un conflicto y está perfecto. Ahora, si para ti desarrollarte profesionalmente es importante, vas a tener que empezar a tener conversaciones incómodas con tu pareja, empezar a negociar y empezar tú a tener tus espacios para desarrollarte profesionalmente, porque para mí también es muy grave no tener ingresos propios, porque yo tengo muchas clientas que se quieren separar y no pueden. ¿Por qué? Porque postergaron tanto su vida laboral que ahora no se animan y creen que no van a poder reinsertarse al mercado laboral, más con hijos, ¿no? Entonces las mujeres quedamos en una situación de mucha desventaja. Entonces yo creo que por eso hablo tanto del equilibrio, ¿no? De tener orden en todas las áreas, para poder, bueno, maternar, estar presentes, pero también no descuidar al 100%. Entiendo que cuando son muy pequeñitos uno tiene que dejar de lado algunas cosas porque los bebés dependen 100% de su mamá, pero enseguida tratar de buscar maneras, ¿no? Poquito a poco. Yo cuando empecé, yo tuve a Lola en el 2021, o sea que yo ya había empezado Un con añito esto. después. Seguía con mi consultora de moda, porque estuve sosteniendo las dos cosas un tiempo, y de pronto, un bebé. Yo dije, ¿cómo va a ser esto? Más, bueno, mis otros dos hijos y uno con una condición que requiere muchísimo. Y bueno, y te vas haciendo cada vez más grande, más fuerte y vas aprendiendo a sostener más. Mm, Pero durante ese periodo, obviamente que tuve que postergar cosas y no pude estar tan involucrada con mi negocio. Y bueno, fui haciendo poco a poco, pero no lo Claro, dejé. no lo No dejaste. solté todo y dije, bueno, después vuelvo y retomo, porque la gente también, los emprendimientos, todos los días hay que regarlos un poquito y cuidarlos. No hay que ir de uno a Sí. 1000, pero dar pasitos y pasitos y pasitos. Y bueno, al paso número 1000, miras para atrás y construiste. Entonces, a tu tiempo, pero poniendo ladrillitos en ese castillito que quieres construir. Yo siento que lo que hice fue no frenar. Fui más lento, pero no frené. Y voy más lento, voy más lento. Yo cuando
estoy con mis amigas, tengo un montón de amigas que no tienen hijos y se van a Bali y desde ahí hacen sus masterclass y sus lives y super chill y lanzan programas todo el tiempo. Y claro, yo si me comparo con ellas voy lento, lentísimo. Pero soy feliz así, es lo que yo elijo. Yo no quiero una carrera ni estar comparándome con otras personas. Yo sé que mi vida personal es muy difícil, que tengo muchísima carga y muchas cosas que atender en paralelo a mi trabajo. Y bueno, es buscar ese equilibrio para no Claro. descuidar nada. Y hablas mucho también sobre la responsabilidad que es y la conciencia que es tener hijos. ¿A qué te refieres con esto que dices de que todo lo que haces hoy, lo que construyes hoy, es el legado emocional de tus hijos? Los hijos son esponjitas que copian lo que tú, no tanto lo que tú les dices, sino lo que ven que tú haces. Entonces, si mamá está amargada, de mal humor, frustrada porque no se puede realizar profesionalmente, que cuando llega se empieza a quejar y además siempre está nerviosa y preocupada, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Aunque les digamos, mi amor, te amo, te quiero mucho, los llevemos a la escuela, les hagamos la lonchera y los cuidemos. Ellos nos están viendo y nosotros somos su referente. Entonces, por eso para mí es tan importante tomar conciencia de qué estamos proyectando en nuestros hijos. Y a veces yo siento que hay mucha irresponsabilidad en muchas madres, ¿no? Donde no se dan cuenta que están sembrando estas semillitas y después hay que reparar un montón de cosas. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta que mi mente está en cualquier parte, que tengo ansiedad, que mi carga mental es por 2000, pide ayuda, busca recursos. No te quedes ahí diciendo, bueno, esto es lo que hay, esto es normal, claro, es que tengo mucho trabajo, claro, es que tener hijos es muy difícil. Hay mucho victimismo también en esto de la maternidad y nos deja impotentes. ¿Qué es lo que tú hablas también de como que empezamos en general, no solamente las mamás, sino en Mm. todo, a normalizar sentirnos mal? ¿Cómo dejamos de normalizar eso? Porque a mí me ha pasado y conozco Mm. mucha gente que todo el tiempo está mal, todo el tiempo está mal, todo el tiempo está mal. Yo hablo mucho sobre la adicción a sentirnos mal, que va un poco así. O sea, nosotros al final somos química. O sea, nuestro cuerpo genera químicos a partir de lo que pensamos. Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si yo todo lo que estoy pensando me hace daño, me hace sentir mal o me hace sentir poca cosa y tengo un diálogo interno en el cual yo no soy suficiente o no voy a poder, bueno, esto me deja en este lugar desempoderado completamente y muy Ujú. cómodo también, ¿no? Y cuando yo me digo todo esto, empiezo a generar en mi cuerpo un montón de químicos que no son buenos para mí, que son súper tóxicos, que son químicos que deberíamos producir solamente cuando estamos bajo niveles de estrés muy altos. Pero si mi vida se transforma en eso, en estar siempre con esos niveles de estrés altos, porque estoy siempre en el futuro, pensando en cosas que pueden pasar, que encima son catastróficas, empiezo a generar esos químicos en mi cuerpo. Y a mi cuerpo y a mi mente le encanta repetir. Entonces, si mi mente se acostumbró a generar cortisol todo el tiempo, aunque tú quieras salirte de ahí, estás adicta a ese químico que tú estás produciendo a partir de tus pensamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer Qué fuerte es eso. muy fuerte, porque es química. Nosotros somos una gran farmacia que nos podemos curar de un montón de cosas o nos podemos enfermar. Solitas, solitas. Yo digo, tanta pastilla por ahí para vendernos. Si nosotros podemos hacer muchísimo, nosotros podemos con nuestros pensamientos, si los transformamos y dejamos de pensar catástrofes y empezamos a soñar en grande, a creer que nuestros sueños se pueden cumplir, que podemos tener un emprendimiento del corazón y ayudar a un montón de personas y también cobrar por nuestro trabajo y sentir que nuestra vida obviamente la podemos sostener, porque si no, también cómo se hace, ¿no? Si yo no cobro por mis servicios, me tengo que ir a trabajar a la playa, a un restaurante. Entonces, si yo quiero ayudar a muchas mamás, yo tengo que cobrar por mis servicios, sentir que lo que cobro está acorde a lo que yo doy y empezar a contarme que todo esto es posible y dejar de contarme la historia de que soy una fracasada, que todo lo hago mal, que procrastino, que no me cumplo, que por ahí es lo que estoy haciendo, porque la profecía autocumplida, si yo me estoy contando esto, va a pasar. Ujú. Entonces es reprogramar la mente para empezar a contarnos historias distintas. Y cuando yo me empiezo a hablar bonito, empiezo a generar otros químicos en mi cuerpo.
Entonces el plan es ser adicta a la serotonina, a la oxitocina, esos químicos que me hacen sentir Bien. alegre, en paz, tranquila. Y yo siento que yo genero esos químicos en general, por eso tengo energía para todo, sin dormir. Claro, porque tú dices, ¿cómo haces todo esto sin dormir? Y bueno, porque mi cuerpo es mi farmacia. Entonces yo me ocupo de tener una vida de disfrute, de pasarla bien. Mm, ¿Por qué? Porque entiendo lo que estoy haciendo para mí. No es un capricho, es para mi salud y para mi bienestar. Y si yo me siento bien, puedo generar mucho más. Y además, bueno, si entramos a hablar del universo, ¿no? ¿Qué es lo que atraemos? claro, lo que damos, 100%. Lo que somos. Ujú, O sea, si yo lo soy que una somos. bola de nervios, ¿qué voy a traer a mi vida? Personas que están en el mismo mood, ¿no? En este modo víctima, pensando que nada es posible. Y yo tuve que intencionalmente, este es un tip también para emprendedoras, intencionalmente yo me puse en lugares donde había mujeres con una mentalidad mega poderosa. Y eso a mí me ayudó un montón. Yo hice una formación donde eran todas millonarias, menos yo. O sea, todas facturaban. Yo era como, el último eslabón ahí, pequeñita, era como un chicken nugget ahí en ese espacio. Y me puse en ese lugar y me incomodé un montón, porque estar ahí Eso escuchando. fue cuando tuviste el diagnóstico de tu hijo, No, ¿cierto? no, esto fue cuando ya nació mi hija Lola, cuando yo ya había Reciente. empezado a crear este negocio y me pasaba esto. Yo no tenía referentes de nadie que sea coach ganando dinero. No tenía una persona cerca que le estuviera yendo bien. Yo decía, bueno, si yo quiero cambiar mi mentalidad y creer que es posible, tengo que ver referentes. Tengo que ver personas que lo hayan conseguido y que tengan negocios con mucha integridad, que les esté yendo bien y que estén ayudando a personas y que lo hayan creado de la nada, no siendo influencers o siendo, no, de la nada. Entonces, bueno, me empecé a formar con una coach que se llama Melanie Ann-Layer, Ujú. que es de Canadá, y ella al día de hoy factura 80 millones de dólares en su negocio. Y yo cuando me empecé a formar, yo la vi facturar su primer millón. Yo la vi todo el proceso de ella y yo sé que empezó sin nada. O sea, ella no tenía nada, pero era un negocio con mucho propósito y ella estaba muy alineada con su energía, con lo que estaba dando a las personas y para mí ella era un modelo. Sí. Y entonces me sumé a un programa de ella y eran todas millonarias, todas estaban como facturando 100K, no sé qué. Yo decía, Qué importante wow. No, eso. es que a mí me explotó la cabeza porque yo tenía muchas excusas de Ujú. que esto no es posible. No es posible que tú factures lo mismo que hacías en moda haciendo este negocio. No es posible. ¿Por qué? Porque las mamás no tienen dinero, las mamás están muy mal, no se animan a Todos estos invertir en sí paradigmas que mismas. hay. Que todos, es verdad también, o sea, realmente a las madres les cuesta muchísimo invertir en sí mismas, pero no es imposible. Yo sé que mi negocio es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque yo veía otras personas que tenían negocios de espiritualidad y facturaban una fortuna. Y veía a esta mujer que hablaba de inteligencia emocional. Sus formaciones costaban $5.000. Estaban llenas. Si estamos de acuerdo en algo, es en algo que mencionaste hace rato y es, uno, decidir como que cambiar la situación, fue lo primero que hiciste, y también estar rodeada con personas que tienen el resultado que uno quiere. Yo creo que es súper importante eso y buscarlo activamente, es decir, como que no te va a llegar de la nada el cambio si tú activamente no buscas aprender de otras personas que tienen eso que tú quieres. En todos estos años que has hablado, me imagino, con muchas mamás que Mm. has asesorado, sí quisiera ver qué patrones has visto diferentes entre las mamás que a lo mejor como tú reciben un diagnóstico y más bien se limitan y, sabes, como que se quedan allí. Y a estas mamás que hacen lo que tú hiciste, cambiaron esa mentalidad o tienen esa actitud de, ¿sabes qué? Yo voy a pesar de esto que me está pasando, rodearme de otras de estas personas que me muestran una realidad diferente. Y son pocas las que hacen eso, porque es muy difícil a veces salir de este lugar tan cómodo, ¿no? Es difícil. Es una gran excusa para las mamás que tienen sueños o que quieren conseguir cosas, decir que tienes hijos y que no puedes, es facilísimo. Lo otro requiere un montón de poder personal, porque vas a necesitar mucha evidencia, porque la realidad es que no hay tanta evidencia de mamás. Pero bueno, yo, por ejemplo, la veo a Michelle Pollard. Ujú.
Y digo, ella es una mamá súper presente para su hijo, que tiene una manera de maternar muy bonita. Y además tiene este negocio con muchísimo propósito, casi puro propósito, ¿no? Uno de sus negocios, o sea, es crear comunidades para que otras personas puedan brillar. Y yo sé que ella lo construyó desde un lugar de mucha abundancia, entonces a mí me hace bien verla, verla, consumir su contenido, escucharla, ¿no? Son grandes referentes, porque claro, yo cuando hice esta formación era todo en inglés. Entonces terminé eso y me pasaba lo mismo. Ahí mi excusa era, bueno, pero nadie lo hizo en español. Nadie lo consiguió en español. Y bueno, pude empezar a buscar referentes que sí lo hayan conseguido y que tengan negocios grandes, equipo. Digo, wow, sí que se puede. Sí Es que se difícil, puede, pero sí que se puede. sí que se puede y hoy tú Mm. eres una evidencia más también. Creo que eso es muy lindo, como no solamente, bueno, invertir, aprender, sino también ejecutar y convertirte y ahora convertirte en eso y ahora darle la mano a otras mamás para que también lo puedan hacer. Y yo quisiera, Dai, antes de irnos, un mensaje que tú le puedes dar a esas mamás que están viviendo quizás eso mismo que tú viviste, un diagnóstico con niños que, digamos, tienen más complicaciones que otros. Ay, depende de la etapa que estén, les diría algo distinto, porque una cosa es recibir un diagnóstico y estar recién empezando en este proceso y otra cosa es, bueno, que haya pasado el tiempo, ¿no? Alguien que ya procesó el duelo y está en una etapa de más aceptación, decirle que eso sea el motor para construir una vida de mucha felicidad, bienestar y abundancia para sí misma, eso es lo mejor que le va a poder dar a su hijo. Esto es así, y no importa el trabajo que haga, no importa el logro, lo que importa es su bienestar. Y si ella es una mamá que se siente bien, todo lo demás va a llegar solo, no es con tanto esfuerzo. Ahora, una mamá que recién está empezando en esto es que sobreviva, porque es muy difícil, y hay que pasar el duelo y ser muy compasiva con una misma y hacer lo que puede. Yo, ojalá alguien me hubiera dicho, Dai, estás haciendo lo mejor que podés, deja de exigirte tanto. Porque yo en esa época, como no tuve un buen soporte, sentía que estaba fallando. ¿Por qué? Porque no era la mamá que quería para él, no hacía suficientes terapias, encima estaba descuidando mi trabajo, encima estaba descuidando mi pareja, mi salud. Bueno, estaba haciendo lo mejor que podía, tratando de sobrevivir con una situación que es muy dura, pero que se pasa. Pero hay que permitirse en esa primera etapa llorar lo que haga falta, enojarse. Y bueno, en algún momento vas a pasar al otro lado del arco iris y la vida se va a ver más bonita. Mm. Qué belleza, Dai. Gracias, gracias por haber estado acá en Power Talks Gracias, Ale, me encantó. e inspirar con tu historia. Y esto fue Power Talks con Dai, mentora de mamás. Nos vemos en otro episodio de Power Talks.